gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la idea era charlar un poco de la economía ecológica y la economía verde. A veces se los plantea como sinónimos con estos nuevas economías de colores. Hay a veces alguna confusión al respecto. Caracterizarlas un poco y plantear, dar algunos aportes, sí, a la cuestión urbana, a la planificación urbana, que es lo que convoca el tema del curso, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a hablar de economía verde? Esto es en la reunión de Río+20, ¿sí? En la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible. Ahí tienen una definición que es aquella economía que contribuya con un mejor bienestar humano, equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Digamos, lo que propone la economía verde es combinar, ¿sí? O hacer compatibles esa idea de desarrollo sostenible, que a su vez traía ya la conferencia anterior, la de Río 92, y la rentabilidad, ¿sí? Combinar esta posibilidad de cosas buscando situaciones que generen beneficios económicos, sociales y medioambientales. ¿Cuál es el marco teórico? Y por eso un poco la diferencia con la economía ecológica a veces es la economía ambiental y de los recursos naturales, ¿sí? La economía ambiental no es simplemente una mirada económica o la interpretación de la economía sobre los problemas medioambientales, sino que es una de esas visiones, ¿sí? La economía ambiental y la de los recursos naturales comparte los supuestos, ¿sí? Se apoya en el mismo esquema teórico que la economía neoclásica, digamos, y lo que intenta es incorporar el medio ambiente en el análisis económico convencional, ¿sí? Se maneja, digamos, a través de la valoración monetaria de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y las externalidades negativas y las positivas. Las externalidades, para los que no están acostumbrados a los términos económicos, son aquellas actividades que no están incorporadas en las ecuaciones económicas y por lo tanto hay que incorporarlas para este tipo de visiones. Sus referentes teóricos, bueno, digamos, hay una larga tradición, no específicamente tal vez vinculados a los problemas ambientales, pero son aquellos que como Pigou, como Gauss, son los que trajeron de alguna manera esta cuestión de las externalidades, ¿sí? Los que traen esa visión a la economía, y a partir de ahí se van desarrollando todos estos métodos, ¿sí? Que tiene la economía ambiental. Ahí vemos cómo dentro del circuito económico se intenta incorporar lo que son los bienes y los servicios ecosistémicos. Sobre esto hay mucha discusión, digamos, hay quienes creen que esta es la mejor forma de conservar y darles valor a los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y los métodos, digamos, tienen métodos desarrollados de distinto tipo para aquellos productos que pueden tener, para aquellos, mejor dicho, productos no, para aquellos bienes y servicios que ya tienen mercados y para aquellos que no, los simula, se simulan precios, ¿sí? Bueno, digamos, no voy a ahondar en cómo son cada uno de estos métodos, ¿sí? Pero bueno, la idea es poder asignar precios, ¿sí? a esos recursos naturales, a esos bienes ambientales o a esos servicios ecosistémicos. ¿A dónde podemos llegar con todo esto? Digo, porque ahora dentro de un par de diapositivas vamos a ver una mirada que a lo mejor es crítica de estas cuestiones, pero nosotros podemos con estos métodos, ¿sí? Hay trabajo de todo tipo, yo acá traigo algunos datos más emblemáticos para que podamos seguir en la discusión. Digamos, uno puede pensar que los servicios ecosistémicos globales, este es un trabajo de Constanza de hace varios años, pero bueno, que es un trabajo muy importante, le aporta, ¿sí? Al planeta entre 17 y 54 billones de dólares por año, o sea, millones de millones sería eso, ¿sí? O por el lado de las externalidades negativas, ¿sí? Que la contaminación de aire a nivel global se estima entre 21 billones, ¿sí? de dólares y que para el 2060 estaría en 175. Esto implica los costos, por ejemplo, por salud, ¿no? Ahora bien, bueno, tenemos otras, ¿no? Este tipo de externalidades. Por ejemplo, el caso de agricultura, a lo cual yo me dedico tal vez un poco más, ¿sí?
En Estados Unidos se habla de 3,7 mil millones de externalidades invertidas, o mejor dicho, 3,7 mil millones invertidos en programas para solucionar las externalidades que ascienden a 13 mil millones. ¿Sí? Esto es de alguna forma lo que intenta hacer la economía ambiental, como les decía, valorizar monetariamente las externalidades negativas. Claro, la economía verde, digamos, al intentar combinar estos criterios de rentabilidad y conservación del ecosistema, digamos, hay un buen ejemplo que es el de los bonos verdes, ¿no? Entonces, la posibilidad de invertir, ¿sí?, en proyectos que contribuyan con objetivos de sustentabilidad u objetivos de conservación del medio ambiente. Esto se puede hablar de, en los últimos años, un relativo éxito porque ha habido mucha inversión en estas cuestiones. ¿Sí? El Banco Mundial, desde que, si no me equivoco, en el 2008 lanzó los bonos verdes, recaudó más de 13 mil millones. Y bueno, ahí tenemos también el número 183 mil millones, es todo lo que se lleva, todo lo que se recaudó el año pasado, ¿sí?, en bonos verdes a nivel global. Como ven ahí el gráfico, digamos, es un mercado bastante creciente. Paremos un poco, ¿no?, de toda esta cosa que dije y hagamos algunas preguntas, ¿no? ¿Siempre pueden ser posibles la rentabilidad y la conservación del ecosistema? Esa es, digamos, la visión que se tiene con uno de los, ahora se denomina el decoupling o desacoplamiento, ¿no? La posibilidad de, a ver si esto tiene un láser. Bien. La posibilidad de incrementar el bienestar humano, incrementar la actividad económica, ¿sí?, y desligarlo o desacoplarlo del consumo de recursos y del impacto ambiental. Bueno, no sé qué piensan ustedes de si esto es posible, si tiene algún sentido. Tenemos algunos datos, ¿sí?, para... En algunos países de Europa, bueno, esto se viene dando, ¿sí? Algunos países, sobre todo los países nórdicos, ¿no?, que tienen una buena reducción. Por ejemplo, Dinamarca redujo el 30% de sus emisiones, creciendo su economía. Alemania bajó un 12% las emisiones y hizo crecer la economía un 16%. Hay algunos ejemplos donde esto se puede dar, teniendo en cuenta si hablamos de fronteras cerradas, ¿sí? Ahora, a nivel global, ¿sí?, lo que vemos es que claramente el PBI y las emisiones de dióxido de carbono no se llegan a desacoplar, digamos, van incrementándose de forma conjunta. Es decir, ¿hasta qué punto? Claro, hay muchos ejemplos que nos hablan de las emisiones per cápita, cómo van disminuyendo. Eso puede ser, pero a su vez la población va aumentando. Y en definitiva lo que sigue aumentando es el consumo de recursos. Nosotros acá estamos hablando únicamente de emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Los límites de la sustentabilidad planetaria, que eso es de lo que habla el trabajo de Rockström, ¿sí?, que es el líder de un grupo de investigación bastante importante en Suecia. Lo que hicieron fue determinar 9 límites de sostenibilidad planetaria que no deberían ser sobrepasados, ¿sí?, para garantizar nuestra sustentabilidad en el planeta, o la sustentabilidad en el planeta con la vida humana adentro. Bueno, ahí lo que un poco intenta mostrar el gráfico es que hay 3 de esos límites que fueron sobrepasados, ¿sí?, la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y la alteración del ciclo del nitrógeno. Y hay otros que están cerca de su límite, ¿sí? ¿Por qué traigo esto? Porque tampoco se trata solamente de las emisiones de dióxido de carbono, sino que hay un montón de otras cuestiones que nos hablan de la sustentabilidad y de cómo el consumo de recursos, ¿sí?, atenta contra esto. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿existe esa posibilidad de combinar rentabilidad y conservación del ecosistema? Bueno, ¿hasta qué punto, digamos, tiene límite? Veíamos que en cuanto a emisiones de dióxido de carbono contrastadas con el crecimiento del PBI, van de la mano, no existe tal desacoplamiento en términos globales. Acá les traía un ejemplo más propio, más telúrico, más nuestro,
más allá de lo impactante, ¿no? Esto fue un conflicto hace poco que se dio en Entre Ríos porque hubo una prohibición para pulverizar en ciertos límites, ¿sí? Alrededor de escuelas y de cascos urbanos. Bueno, ahí se dio un conflicto, digamos, no es para ahondar en el tema, pero ni tampoco para ponernos a analizar si esto económicamente era exactamente así, pero sí para poner en discusión que a veces estas soluciones a las que arriba, digamos, estos marcos teóricos de la economía ambiental o la economía de recursos naturales, al incorporar, ¿sí?, los servicios ecosistémicos, las externalidades, valorándolos como, con precios, ¿sí?, con valores monetarios, nos puede terminar dando una ecuación económica con la que, digamos, no va de la mano de nuestros objetivos, ¿sí? Nosotros podemos llegar a la conclusión, hay que ver el cálculo, ¿no?, el cálculo fino, que en el caso de Entre Ríos convenía cerrar las escuelas para que se pueda producir. ¿Es esto lo que queremos, digamos, más allá de si ese número es así? Lo que tenemos que pensar, bueno, es a veces hay actividades económicas o rentabilidades económicas, mejor dicho, que las podemos dejar en un segundo plano. La economía ecológica, al revés de la economía ambiental, lo que hace es entender al circuito económico inserto en un marco biofísico, ¿sí?, que tiene mayor alcance, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos la entrada de energía solar, materias que entran, ¿sí?, energía útil que se degrada, ¿sí?, que sale como calor, y el reciclaje de las materias primas. Entonces, digamos, no queda todo supeditado a lo que es el circuito económico, sino a lo que es el marco biofísico, que es el que lo sostiene, el que lo soporta, el que es finito de alguna manera, el que tenemos que cuidar. No estoy diciendo que no tengamos que cuidar la economía, pero, digamos, la base de la economía, el sustento en donde se apoya, es un marco biofísico natural en el cual tenemos que cuidar, tenemos que sostener. Entonces, como le decía, es crítica en ese sentido de la economía ambiental. Ve a la economía como un sistema abierto, formando parte de un sistema mayor, ¿sí? Cuestiona la asignación de precios por mecanismo de mercado. En algunos casos puede ser útil, ¿sí?, pero no en todos. Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces los procesos en la naturaleza son irreversibles. Y muchas veces la incertidumbre a la hora de analizar los ecosistemas no podemos ponerle números y mucho menos ponerle precios, ¿sí? Eso es lo que se trata la inconmensurabilidad. Bueno, por eso tiene un enfoque más de metabolismo social, ¿sí? Trata de no ser monocriterial, sino de ser multicriterial, ¿sí?, incorporar las distintas visiones que se pueden tener al respecto. Estos son algunos de sus referentes teóricos. Georgescu Ruegen es el que trae la economía ecológica aproximadamente en la década del 70, cuando llama a incorporar, analizar la economía dentro de lo que son las leyes de la termodinámica. Y trabaja con distintos indicadores biofísicos, ¿sí?, no solamente con los monetarios, sino que incorpora lo que son las huellas, ¿sí?, la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono, la huella virtual, esto está mal, el agua virtual debería decir, el suelo virtual, el HAMP, es decir, la apropiación por los humanos de la productividad primaria neta. Yo acá les traía, para ir ilustrando un poquito lo que estoy diciendo, el indicador de huella ecológica, que tal vez muchos ya lo han escuchado hablar, pero me parece que es algo bastante, digamos, sencillo de entender y que además, intentando dar estas ideas para lo que es la gestión metropolitana, para lo que es la planificación de las ciudades, nos puede interesar. La huella ecológica, La huella ecológica a veces se usa mucho como, digamos, un sinónimo de lo que es la impronta de la actividad humana. Es un poco más que eso, digamos, lo que intenta determinar es cuánta superficie ocupan nuestras actividades, ¿sí? Cuánta superficie en términos de abastecimiento de productos, de materias primas, de alimentos, y sobre todo cuánta superficie necesitamos para dejar nuestros desechos, ¿sí? Nuestros desechos en términos gaseosos, ¿sí?, las emisiones de carbono, pero también los desechos en términos materiales, ¿sí? Y también las tierras para construcción, ¿sí?, y lo que viene del mar.
Entonces, ¿qué es lo que, así como antes mostraba el gráfico de cómo subía el PBI, bueno, acá tenemos la huella ecológica a nivel planetario, sí, muchos habrán escuchado hablar, que necesitamos 3 planetas, 4 planetas, bueno, un poco eso viene de esto, ¿sí? A partir de 1970, ¿sí? Superamos la capacidad planetaria de abastecernos y de ser sumidero de nuestros desechos, ¿sí? Y hoy estamos ahí, cerquita de los 2 planetas. Este gráfico además lo que muestra no solamente es el crecimiento de la huella ecológica, sino en qué se va distinguiendo. ¿Sí? El azul oscuro es la huella de carbono, es decir, cuánto de eso representa las emisiones de carbono. Esto es lo que corresponde a abastecimiento alimentario por pesca, ¿sí? Esto es tierras de cultivo, estos son las áreas construidas, esto los productos forestales y esto las zonas de pastoreo. ¿Qué nos puede ayudar, ¿sí? Un gráfico como este para pensar la ciudad? ¿Sí? Nosotros tenemos que, digamos, lo que más está consumiendo superficie es la posibilidad de fijar el dióxido de carbono que quemamos, ¿sí? Esa es la huella azul, la más grande. En eso, bueno, sabemos que, digamos, las ciudades en general orientan algunas políticas a esto, ¿sí? A la reducción de emisiones de dióxido de carbono, sobre todo en su sistema de transporte. El segundo lugar es el de las tierras de cultivo. Y acá, digamos, claro, uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué lugar le queda a la gestión de las ciudades si, digamos, no se producen alimentos, ¿sí? En las ciudades? Bueno, lógicamente, la cuestión urbana, digamos, en lo que es la planificación va a ser central. Digamos, nosotros hablábamos antes de los límites de la sustentabilidad y biodiversidad, la alteración del ciclo de nitrógeno. Bueno, claro, uno dice desde las ciudades, ¿cómo podemos contribuir con eso? Y las ciudades se espera que tengan en el 2050 el 70% de la población. Es decir, los consumidores del mundo vamos a estar en las ciudades, ¿sí? Todo lo que defina nuestros patrones de consumo va a afectar a todas esas cuestiones. Entonces, bueno, la alimentación, por ejemplo, es clave. Nosotros decíamos las tierras de cultivo ocupan el segundo lugar. Bueno, podemos pensar en qué tipo de alimentos estamos consumiendo, qué tipo de... Incluso pensando en que gran parte de los alimentos que nos abastecen diariamente provienen de lo que es digamos, las áreas periurbanas, ¿sí? Entonces, digamos, como una primera conclusión, a ver, sí, no sé si ya, sí, es esta idea de que la planificación del territorio urbano se extiende más allá de los límites de la ciudad, ¿sí? No solamente, para decirlo en nuestro término, no solamente en la General Paz, sino que todo aquello, digamos, todo lo que nosotros incidimos está ocupando un lugar que va mucho más allá de los límites de la ciudad. Esa hubiese sido la segunda conclusión. Bueno, la primera de las diapositivas nos decía, planificar el territorio según la maximización de rentabilidades no siempre resulta la solución más eficiente. En algunos casos sí, pero de nuevo, hay que tener en cuenta que todos esos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, la irreversibilidad de los procesos, la cuestión de los límites, ¿sí? Que tienen los ecosistemas no debe ser sobrepasada. Entonces, es necesario otro tipo de visión económica, ¿sí? Y otro tipo de enfoques más allá del monetario, más allá de la contabilización costo-beneficio, ¿sí? Con la asignación de precios. Entonces, la economía ecológica, bueno, intenta aportar indicadores que se manejan en términos biofísicos, no solamente monetarios. Y por último, bueno, que esto que decía antes, la gestión del territorio urbano no se circunscribe a los límites de la ciudad. Es importante proteger los cinturones periurbanos por la gran cantidad de servicios ecosistémicos que nos trae, además de ser los proveedores de los alimentos que consumimos diariamente, ¿sí? En eso la agroecología es una alternativa que la verdad que hay que tenerla en cuenta, que hoy está creciendo bastante y que hay que prestarle atención. Los mercados de proximidad, ¿sí? Que además tienen en cuenta lo que es la inclusión social y el empleo. Eso entiendo que van a estar hablando más tarde. Eso es todo para dar un panorama de lo que era la
la economía verde, la economía ecológica y cómo nos puede ayudar a pensar las ciudades. Después, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a estar hablando de la economía del cuidado y cómo también con algunos datos y diagnósticos que tenemos sobre cómo está esta economía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, para empezar, lo que quería plantear son algunas definiciones teóricas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Y generalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es el cuidado directo de las personas, ¿no? El cuidado de niños, de niñas, de personas adultas mayores, de personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, pero en realidad el cuidado es un concepto bastante más amplio que hace referencia a todas las actividades que generalmente desarrollamos las mujeres al interior de los hogares, y esto lo digo porque después les voy a mostrar algunos datos que muestran que es así, y que lo que hacen es que permiten la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, hablamos del cuidado directo de las personas, que es uno de los componentes, pero también que eso tiene mucho que ver con lo simbólico y con lo afectivo, porque generalmente cuidamos a personas de nuestro entorno y de nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, pero también hay un componente material en el cuidado, otro tipo de trabajos que tienen que ver con la gestión del cuidado, que es el cuidado indirecto, que es lavar, planchar, cocinar, limpiar, trasladar a las personas, por ejemplo, a las escuelas o a los centros de salud, todo eso también es el cuidado. Y hay un tercer componente que generalmente en el caso de las mujeres es el más desatendido, que es el autocuidado, que es el tener espacio y tiempo para el ocio, para el esparcimiento, pero también para pensar, por ejemplo, en la formación. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de cuidado, ¿no? Y ahí hay algo bastante interesante que es el concepto de interdependencia, que es de una autora que se llama Joan Tronto, porque ella lo que desafía es esta idea que generalmente tenemos que se cuida a las personas que son dependientes. Es cierto que las personas en los extremos de la vida, los niños y las niñas y las personas adultas mayores necesitan mayor atención, requieren mayores cuidados, pero todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital vamos a dar y vamos a recibir cuidados. Y muchas veces, si pensamos las personas que estamos sentadas acá, sobre todo las mujeres que estamos en pareja, hacemos una serie de actividades hacia nuestros compañeros varones que son personas totalmente independientes, ¿no? Por eso Joan Tronto habla de la interdependencia y de esto de que es medio difícil pensar que las personas somos completamente independientes. Todas las personas necesitamos algún grado de cuidado a lo largo de nuestra vida. Y lo último, en términos teóricos, que quería decir que me parece muy importante y creo que es el motivo por el cual estamos acá, estamos hablando de todas estas cuestiones que son cuidados, pero ¿por qué hablamos de la economía del cuidado? Y ahí vienen las economistas feministas, y creo que uno de los grandes aportes de estas teóricas, que llevan más de 30, 40 años trabajando, es en reconocer que estas tareas, que generalmente, como les decía, hacemos de manera invisibilizada y por la cual no recibimos un salario, son trabajo. Entonces, uno de los principales aportes de la economía feminista es distinguir entre los conceptos de empleo, que es aquel trabajo por el cual recibimos un salario, y el trabajo, en términos más amplios, en el cual entrarían las tareas de cuidado. Y entonces, lo que ellas dicen es, estos trabajos que generalmente hacemos las mujeres y por el cuales no recibimos un salario, implican tiempo, esfuerzo y competencias y además aportan valor social. Que tengamos estas tareas de cuidado, lo que permiten es que las personas estemos vestidas, estemos limpias, estemos alimentadas y salgamos al mercado laboral, ¿no? Y todas esas tareas que hacemos al interior del hogar, si las hacemos fuera, tenemos que pagar por ellas, ¿no? Nosotras cocinamos en nuestra casa y no nos pagan, pero si vamos a un restaurante, pagamos por ese servicio. Si lavamos la ropa en nuestras casas, es gratuito, pero si vamos a un lavarrap, tenemos que pagarlo. Y así con la mayor parte de las tareas que hacemos al interior del hogar. Si cuidamos a nuestros hijos, es gratuito, pero si contratamos a una niñera, hay que pagarle. Y lo mismo con el empleo doméstico, ¿no? Entonces, justamente, lo que han mostrado las economistas feministas a través de las cuentas satélites es que cuando estas tareas que actualmente no reciben un salario son contempladas económicamente, aportarían a nuestras economías tanto como esto que estamos viendo acá, ¿no? Y lo que vemos son países muy disímiles en el cual las tareas de cuidado van entre un 15,3% del Producto Bruto Interno hasta un 38,7% en el caso de Finlandia. Entonces, lo que nos muestran estos estudios es que no solamente tienen un valor económico, sino que aportan en gran medida a la economía y al desarrollo de los países. Y bueno,
si esto no hubiese sido importante para decir por qué tenemos que trabajar y por qué tenemos que pensar en la economía del cuidado, también traemos yo soy directora ejecutiva adjunta de una organización que se llama ELA y lo que hacemos es trabajar por los derechos de las mujeres. Entonces, el tema de los cuidados tiene un gran componente de género y en el caso de las mujeres se relaciona con diferentes autonomías. Que nosotras nos encarguemos de estas tareas, esto que se llama muchas veces doble jornada, tiene impactos en diferentes ámbitos. En la economía tiene muchísimos. Por ejemplo, las mujeres nos incorporamos menos al mercado laboral y generalmente se asocia a las tareas de cuidado. En promedio, las mujeres en Argentina tenemos 20 puntos de diferencia en la tasa de actividad. O sea, estamos menos dispuestas a trabajar en el mercado laboral que los varones. Y si tomamos la variable número de hijos, vemos cómo en las mujeres va bajando la tasa de actividad. De un 49% en las mujeres que no tienen, un 54% en las mujeres que no tienen ningún hijo, hasta un 39% en el caso de mujeres que tienen más de 2 hijos, ¿no? Entonces vemos cómo esto nos impacta económicamente. Después hay otras metáforas que describen los problemas que tenemos las mujeres en el mercado laboral. Seguramente han escuchado hablar del techo de cristal, aquellas barreras que son invisibles, porque no es que hay una regla o una norma que nos impida a las mujeres llegar a posiciones de poder, y justamente muchas veces estos techos de cristal tienen que ver con pautas y con culturas de las organizaciones en las que está detrás las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las empresas lo que vemos es que muchas mujeres no llegan a posiciones de poder porque las posiciones que tienen mayores responsabilidades implican muchísimos viajes y las mujeres que tienen hijos pequeños no están dispuestas muchas veces a tomar estas posiciones, o también porque muchas veces las decisiones importantes acerca de los ascensos y las carreras se toman en horarios laborales en que las mujeres generalmente estamos cuidando, ¿no? Entonces, por eso se llama techo de cristal, porque es invisible. El cuidado también explica lo que la literatura llama las escaleras rotas, que se dan en mujeres generalmente de clase media, con estudios y profesionales, que pueden incorporarse al mercado laboral, y el problema ya no es llegar a posiciones de máximo poder, sino que por el tema de las responsabilidades de cuidado muchas veces ven interrumpidas sus trayectorias laborales, ¿no? Y entonces por eso se llama escaleras rotas. Y en el caso de las mujeres con ingresos socioeconómicos menores y culturales, las tareas de cuidado se asocian a lo que se llaman los pisos pegajosos, que es lo que les impide a las mujeres ir siquiera a incorporarse al mercado laboral o estar en el mercado laboral en los empleos peor pagos y peor remunerados con malas condiciones laborales, ¿no? Entonces, es importante porque afecta la incorporación, la carrera y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral, pero también se vincula con otros asuntos como, por ejemplo, la violencia doméstica. Y dirán, ¿qué tendrán que ver las tareas de cuidado con las posibilidades de las mujeres de salir de situaciones de violencia? Bueno, lo que nos muestran los estudios es que muchas veces las mujeres no abandonan situaciones de violencia porque no tienen ingresos propios. Y muchas veces no tienen ingresos propios porque están cuidando, ¿no? En ese trade-off de cuidar o salir al mercado laboral, sobre todo las mujeres de menores ingresos, como esos servicios en el mercado son tan caros, deciden quedarse en su casa, y una vez que están en su casa y se enfrentan a situaciones de violencia, al no tener ingresos propios, es muy difícil poder abandonar esas situaciones de violencia, ¿no? Pero el cuidado para nosotras es un nudo crítico que también nos permite entender otras dificultades que tenemos las mujeres, por ejemplo, para participar en política, ¿no? Y ahí nosotras tenemos un estudio que hicimos hace casi 10 años en el que veíamos el 30% de mujeres que había en el Congreso y en el Senado y tratábamos de ver cuáles eran sus perfiles. Y ahí veíamos, por ejemplo, que si los comparábamos con los legisladores varones, había 3 veces más de mujeres o solteras o divorciadas que varones. Y cuando veíamos la cantidad de hijos, las mujeres tenían en promedio 1 o 2 hijos y los varones tenían entre 3 y 4 hijos, ¿no? Entonces, estos datos que nos dicen que incluso para aquellas mujeres más privilegiadas en términos de recursos materiales y simbólicos, las tareas del cuidado siguen siendo un obstáculo. El año pasado también hicimos una investigación sobre violencia política y cuando les preguntábamos a las mujeres cuáles eran los obstáculos que ellas encontraban para sus carreras políticas, el 89% nos decía que las tareas de cuidado estaban ahí muy fuertemente, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante el cuidado, porque es una cuestión que tiene que ver con las desigualdades de género, con la igualdad, pero también, y hay muchos estudios que demuestran que no es solamente una cuestión de derechos, sino también es una cuestión de negocio y económica, y que aquellas empresas que tienen mayor diversidad y que tienen políticas de cuidado y de conciliación de la vida laboral y familiar, obtienen mayor productividad y son más rentables en el mercado, ¿no?
Y por último, pero no por eso menos importante, porque está muy vinculado con compromisos internacionales que tienen nuestros países, en el caso de Argentina y de muchos países de la región, no solamente la CEDAW, sino también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre todo el Objetivo 5, que es el de igualdad de género, tiene una meta específica, que es la 5.4, que habla de las tareas del cuidado. Entonces, dice que los países tienen que tener información acerca de cómo distribuimos nuestro tiempo, las mujeres y los varones, a qué tipo de actividades le dedicamos tiempo, incorporando las tareas de cuidado. La Organización Social del Cuidado. ¿Qué es este diamante y qué significa este concepto? Bueno, la Organización Social del Cuidado en realidad lo que nos muestra es de qué modo se interrelacionan estos 4 actores principales, que son el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, para brindar este derecho al cuidado. Y si yo les pregunto y pensamos en el caso de Argentina, de estos 4 actores, ¿dónde creen cuál es el principal prestador de servicios de cuidado? Las familias, ¿no? Exacto. ¿Y dentro de las familias? Las mujeres. Bueno, exactamente. Lo que muestran los estudios, y esto no es algo que solamente sucede en Argentina, es una característica de la mayor parte de los países del mundo, pero sobre todo los países latinoamericanos, es que tenemos una organización social del cuidado de carácter familiarista, ¿no? Depende sobre todo de las familias, y el Estado, que debería ser el principal responsable, no solamente de brindar servicios, sino de regular también las tareas de cuidado, muchas veces adopta un carácter subsidiario. Y entonces, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque cuando recae en las familias, lo que vemos es esto. Por un lado, que se reproducen las desigualdades de género, porque dentro de las familias somos las mujeres las que más tareas de cuidado realizamos. Pero también porque se reproducen desigualdades sociales, porque aquellas familias que cuentan con los ingresos pueden recurrir al mercado. Entonces, las familias que pueden contratan un transporte privado para trasladar a sus hijos al colegio, pueden pagar una obra social o una prepaga, pueden pagarle a una niñera, tienen una empleada doméstica, y aquellas familias que no cuentan con recursos tratan de recurrir a redes personales, comunitarias, y si no arreglos al interior de las propias familias, en que generalmente son las mujeres las que terminan cuidando. Bueno, y entonces esto que decíamos, que es una organización familiarista, traigo algunos datos para que lo vean. Ahora lo que quiero hacer es un repaso rápido sobre todo de las familias y del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que veamos cómo se cuida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decíamos que es familiarista y tenemos algunos datos que muestran que esto es así, que son las encuestas de uso del tiempo. A nivel nacional hay un módulo en el año 2013 que anexó el INDEC a la encuesta anual de hogares urbanos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única jurisdicción del país que cuenta con 2 encuestas sobre uso del tiempo. Una que se hizo en el año 2005 y una que se hizo en el año 2016, y ahora les voy a mostrar algunos datos de la encuesta del 2016. Pero antes quería compartir algunos de los resultados de este módulo del año 2013 del INDEC, que nos dan evidencia empírica acerca de cómo se distribuye el cuidado en la Argentina. Entonces, hay 2 indicadores que son muy importantes. Uno es la tasa de participación. En esa encuesta se les preguntaba tanto a varones como a mujeres en Argentina si el día anterior habían realizado una serie de tareas que estaban vinculadas con el cuidado, que eran los quehaceres domésticos, el apoyo escolar, el cuidado de niños o niñas y de personas adultas mayores. Entonces, lo que respondieron en Argentina, en promedio, esto es teniendo en cuenta todo el país, es que 88,9, o sea, 9 de cada 10 mujeres dijeron que habían realizado alguna de esas tareas el día anterior, frente a un 57,9%. Es decir, 9 mujeres y 6 varones. Entonces, hay casi 30 puntos de diferencia, ¿no? Eso es la tasa de participación. ¿Cuánto lo hacemos? Y después la intensidad. Les preguntamos, bueno, dijiste que te dedicaste a este tipo de tareas. ¿Cuántas horas le dedicaste? En promedio en Argentina las mujeres dijeron que le habían dedicado el día anterior 6.4 horas, es decir, casi una jornada laboral. Por eso muchas veces hablamos de la doble jornada. Frente a los varones dijeron que le habían dedicado el día anterior 3.4 horas, ¿no? La mitad. Entonces, estos datos, si los vamos sumando, también nos dan otra cosa, que hay una autora española que se llama María de los Ángeles Durán, que habla de la pobreza de tiempo. Entonces, lo que nos pasa muchas veces a las mujeres, debido a las tareas de cuidado, no solamente es que
podemos acceder menos y en peores condiciones al mercado laboral, entonces somos pobres, sino que también somos pobres de tiempo, ¿no? Lo que nos gustaría muchas veces a las mujeres es tener más tiempo para hacer cosas. Y en ese sentido, Luciana Pecker, que es una periodista feminista, hizo una nota en relación a esta encuesta de uso del tiempo y ella sumó todas esas 3 horas de diferencia que tenemos mujeres y varones y le dio que el año de las mujeres tiene 51 días más que el de los varones, ¿no? Entonces, ella dice en su nota que si las mujeres nos fuésemos de vacaciones el 1 de enero y volviésemos el 28 de febrero, estaríamos haciendo justicia divina, ¿no? Estaríamos tomándonos todos esos días que trabajamos de más por estas tareas de cuidado. Y el dato triste es que tanto la tasa de actividad como la intensidad en el uso del tiempo se repite en las nuevas generaciones. Y entonces, ¿esto de qué nos alerta? De que es necesario seguir trabajando en las transformaciones culturales porque estos patrones se repiten. Estos son algunos datos de esta encuesta que les digo del año 2016, de la encuesta de uso del tiempo, y acá tenemos el trabajo para el mercado, la barra azul son los varones y la roja son las mujeres, el trabajo doméstico no pago y el trabajo cuidado no remunerado, y ahí vemos que mientras el trabajo para el mercado no hay tanta diferencia entre varones y mujeres, si miramos lo que pasa en el trabajo de cuidados no remunerados, las mujeres le dedican 5.27 horas por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los varones 3.42. Esto para ver las diferencias de género. Y esto también para ver las diferencias socioeconómicas, que es otro de los datos importantes por los cuales tenemos que trabajar en la economía del cuidado. Acá vemos también el trabajo para el mercado de las personas que tienen menos recursos y las que tienen más recursos, y lo que me interesa es que se fijen en el trabajo no remunerado, las barras rojas, que son las mujeres. Las mujeres del primer quintil de ingresos le dedican 7 horas y 7 minutos a las tareas de cuidado por día, y las mujeres que tienen más recursos económicos le dedican 3 horas y 18 minutos, ¿no? Casi también el doble del tiempo. Entonces, las tareas de cuidado nos explican diferencias entre varones y mujeres, pero también dentro de las mujeres, ¿no? Por eso es importante tenerlas en cuenta. Bueno, y ahora en la parte de qué hacemos, ¿no? Ya vimos cuál es el problema, qué es lo que pasa, qué es lo que nos muestran los datos y qué podemos hacer para transformar la organización social del cuidado. Entonces, hay una autora que se llama Ellen Stetter, no sé cómo se pronuncia, pero lo que dice es que para transformar la organización social del cuidado tenemos que tener en cuenta 3 componentes. El tiempo para cuidar, los servicios y las infraestructuras y el dinero, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta esos 3 componentes y nosotras le sumamos el cambio cultural, porque nos parece que es fundamental, como les decía, cambiar estos patrones y estas formas de pensamiento que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a estas 3 grandes dimensiones? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Cuando hablamos de tiempo, generalmente hablamos de licencias para el cuidado, hablamos a nivel nacional de la ley de contrato de trabajo, pero en las provincias y en las jurisdicciones hablamos también del régimen de empleo público. Entonces, ahí hay una serie de principios que nos parece importante tener en cuenta cuando estamos reformando las licencias, ¿no? Y pensar en la universalidad. ¿Por qué la universalidad? Porque si pensamos que todas las personas tenemos derecho al cuidado, esto tiene que ser independientemente de dónde vivamos y de dónde trabajemos. Y eso no es lo que sucede hoy en la Argentina. En la Argentina hay muchísimas diferencias si trabajamos en lo público o en lo privado, y hay muchas diferencias también por jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, una mujer que es mamá en Tierra del Fuego tiene 210 días de licencia, y una madre que es una mujer que es madre en Tucumán tiene 90 días de licencia, ¿no? Si estamos hablando que es un derecho, todas las personas deberíamos acceder al mismo derecho sin distinciones. La equidad, ¿por qué nos parece importante? Porque muchas veces cuando se reforman los regímenes de licencia siguen teniendo un sesgo maternalista. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguimos diciendo desde la legislación que las principales responsables del cuidado son las mujeres. Si pensamos lo que pasa hoy con la ley de contrato de trabajo, las mujeres tenemos 3 meses de licencia por maternidad. Los varones, ¿saben cuánto es la licencia por paternidad? 2 días. La ley de contrato de trabajo dice que son 2 días, ¿no? Entonces, no es que los varones sean malos y no quieren acompañar en el cuidado de sus hijos. La legislación, ¿qué les dice? Que el derecho que tienen son 2 días, ¿no? Entonces, por eso es importante que pensemos en la equidad y en el cuidado como un problema social y no exclusivamente de las mujeres. La corresponsabilidad es esto mismo, pensar que es algo que tenemos que hacer
Igualmente los varones y las mujeres. Muchas veces se escucha esto de yo ayudo en la casa, o yo te ayudo, o yo te lavo, o yo te limpio, como si fuese algo nuestro de las mujeres, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad justamente lo que habla es que es una responsabilidad compartida en términos igualitarios entre quienes integran una pareja o una familia. Y después la escucha activa y la participación, la transparencia, el monitoreo y evaluación son principios que tenemos que tener presentes cuando estamos analizando, cuando estamos diseñando estas políticas, pero después también cuando estamos viendo cómo se usan. ¿Y qué es lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El año pasado se sancionó una ley de licencias para empleados y empleadas públicas, pero también para docentes, policías, que es una de las más avanzada de todo el país. ¿Por qué? Porque no solamente aumenta la licencia para los padres, que pasa a ser de 15 días, sino que incorpora una licencia que es una licencia parental. Las licencias parentales son las que van después de la licencia por maternidad y por paternidad y que les permiten a la pareja compartir esos días, ¿no? Entonces, eso es muy importante para fomentar la corresponsabilidad. Esto que decíamos que puedan cuidar tanto varones como mujeres. Pero además, este nuevo régimen de licencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce el paradigma de personas gestantes y no gestantes, y esto hace que esté acorde con la Ley de Identidad de Género y de Matrimonio Igualitario. Tiene en cuenta, por ejemplo, la licencia por fertilidad asistida, la licencia por adopción, que si ustedes piensan en la Ley de Contrato de Trabajo hoy, no está contemplada una licencia por adopción. Se incorpora una licencia por violencia de género, entonces realmente es un régimen de licencias que piensa el cuidado en términos integrales y nos parece uno de los grandes avances para destacar. En términos de servicios e infraestructuras, cuando hablamos de la niñez, hablamos muchas veces de los centros de cuidado infantil o los centros de primera infancia, que también hay bastantes en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sabemos también que es uno de los principales déficits, el tema del acceso a las vacantes sigue siendo un gran problema. Otro de los problemas que identificamos es la jornada extendida, porque son pocos los que tienen tanto los centros de cuidado infantil como las escuelas de nivel inicial que tienen jornada extendida, y sabemos que esto es una incompatibilidad con las jornadas laborales, ¿no? Las familias que tienen que llevar a los niños y a las niñas y después tienen que estar haciendo malabares con los horarios. En términos de adultos mayores también hay hogares permanentes, hay centros de día para adultos mayores, se identificaron 30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay también un servicio de cuidadores domiciliarios, aunque sabemos que estos programas existen, pero no alcanzan para resolver las demandas que tienen las familias, ¿no? Y que muchas veces están pensados solamente para las familias de escasos recursos y, como decíamos, todas las personas tenemos o deberíamos tener derecho al cuidado. Otros servicios, hay que pensar también en el transporte público. Esto es importante porque cuando hablamos de cuidado también hablamos de los traslados, ¿no? Esto que decíamos a los colegios, a los hospitales, a los centros de día. Entonces, invertir en un mejor sistema de transporte público también es contribuir a que haya una mejor organización social del cuidado. Y por último, la dimensión dinero, se identificaron algunos programas como el Ciudadanía Porteña y las asignaciones familiares que también contribuyen al cuidado. ¿Y cómo seguimos? Esto que decíamos, además, es importante el cambio y la transformación cultural. ¿Y por qué decimos esto? Porque es cierto que si existen los servicios, las personas pueden demandarlo, porque muchas veces no demandamos lo que no conocemos. Entonces, si no hay centros de cuidado infantil o centros de día para adultos mayores, no vamos a pedir más de eso. Pero también es importante trabajar sobre la cultura, sobre los patrones culturales, sobre los estereotipos que tenemos acerca del cuidado de los varones y de las mujeres. Nosotros hicimos una investigación en el año 2011 y les preguntábamos a las familias que tenían hijos menores de 3 años que no estaban escolarizados, ¿por qué no estaban escolarizados? Nosotras teníamos, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué dirían que un niño de menos de 3 años no está en el colegio o en un centro de cuidado infantil? ¿Alguna idea? Exacto, porque no hay vacantes, ¿no? Nosotras teníamos una hipótesis muy fuerte de no hay vacantes porque sabemos que es un problema. Bueno, el 87% de las familias nos dijeron que era porque eran muy chiquitos y tenían que estar al cuidado de la madre, ¿no?
Y eso nos habla también de cómo pensamos el cuidado. ¿Quién creemos que debe ejercer el cuidado? Seguimos pensando en ese esquema, en ese diamante, en que las familias tienen que tener el rol preponderante y dentro de las familias las mujeres, ¿no? También hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo del año 2017 en las que se les preguntaba a los argentinos y a las argentinas qué rol deberían ocupar las mujeres en la sociedad, si tenían que trabajar en el mercado, si tenían que trabajar exclusivamente en su casa o si tenían que tener ambos trabajos en la casa y fuera de la casa. El 37% de los varones argentinos dijo que las mujeres solo deberían trabajar en sus casas. En el 2017, ¿no? Entonces, y casi el 30% de las mujeres, un 20 y pico % de las mujeres también lo dijo. Entonces, eso lo que nos hace pensar es que todavía tenemos que transformar nuestras cabezas para reconocer que el cuidado es un derecho de todas las personas, pero también es una responsabilidad no solamente de las mujeres, sino también de los varones, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir? Bueno, reconocer que esto es un problema y que al mismo tiempo es un trabajo que genera valor es importante y por eso las encuestas de uso del tiempo. Redistribuir. ¿Cómo redistribuimos? Entre mujeres y varones, pero también entre los actores del cuidado. Tenemos que demandarle al Estado por su rol regulador y por su rol de prestador de servicios y tenemos que incorporar también a la comunidad y al mercado. Tenemos que exigirle a las empresas, tenemos que exigirle a los sindicatos que esto sea parte de sus agendas de trabajo. Tenemos que reducir. Y bueno, el compañero hablaba un poco de los avances que hay en la tecnología, entonces tenemos que pensar también cómo podemos hacer para que tengamos menos tareas de cuidado, ¿no? Cómo podemos incorporar la tecnología para facilitar las tareas de cuidado. Y tenemos que pensar en representar también. Y cuando hablamos de representar, lo que decimos es que tenemos que atender no solamente a las personas que reciben cuidado, a los niños, a las niñas, a las personas adultas mayores, las personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica, pero también tenemos que pensar en quienes brindan esos cuidados, que generalmente son mujeres también, ¿no? Generalmente si pensamos en las enfermeras, si pensamos en las acompañantes terapéuticas, si pensamos en las docentes, son casi todas mujeres, ¿no? O en su gran mayoría mujeres. Entonces también tenemos que pensar en aquellas personas que están brindando servicios de cuidado. Es importante pensar en términos de servicios y de sistemas nacionales de cuidado, como han hecho varios países de la región, tanto Uruguay como Costa Rica y Ecuador, han avanzado en ese sentido, pensar el cuidado no como fragmentos estancos de algo hace el Ministerio de Salud, algo hace el Ministerio de Educación, algo hace el Ministerio de Desarrollo Social, sino que nos articulamos y pensamos cómo entre todos estos ministerios vamos a asegurar el derecho al cuidado de las personas. Y para terminar, y me gusta que haya muchos varones también en la sala, creo que hay que llamar a los varones y que sean parte de esta transformación cultural, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar a los varones y también para ayudarlos a que tengan este derecho al cuidado que muchas veces las mujeres tenemos, ¿no? Entonces ahí traigo una publicidad que habla también de la coparentalidad y cómo los varones pueden ser cuidadores, y de una campaña que hicimos nosotras el año pasado desde ELA, que era por más licencias de paternidad para los varones, porque nos parece fundamental apelar a que estas tareas las tenemos que hacer no solamente las mujeres, sino también los varones. Muchas gracias.